Bienvenidos todos a nuestro curso virtual sobre odontogénesis. El día de hoy hablaremos sobre formación coronal y analizaremos cuál es el paso a paso de la formación de la corona y los procesos histológicos y moleculares que influyen en el desarrollo de la misma. Acompáñanos en este interesante proceso. La odontogénesis es un proceso embriológico molecular intraoral, el cual sigue una secuencia espacio-temporal muy específica. Estos eventos que cubren este proceso constan de tres eventos principales: la formación coronal, que analizaremos en detalle el día de hoy, la formación radicular y los procesos de erupción dentaria. Para darnos una idea de cómo se hace la formación dental y de los tejidos de soporte, tenemos que hacer composición de qué es un proceso de retroalimentación epigenética. Es un proceso en el cual lo construido ayuda a que se siga construyendo encima de él. Entonces, cuando analizamos los eventos que nos atañen el día de hoy, tenemos que pasar por una organización histológica dental inicial para pasar después a la histodiferenciación propiamente dicha, la morfodiferenciación y ya una serie de conceptos que son la disposición espacial dental, la melogénesis, la dentinogénesis, la formación del periodonto y por último la erupción dentaria para tener un diente completamente formado. Es así que la formación coronal es un proceso sucesivo complejo que está genéticamente determinado. Sabemos que está iniciado y regulado por genes homeobox tipo no-Hox. Esta conformación se identificó a mediados de los años 80, cuando la doctora Mari Maracita empezó a trabajar con pacientes con labio paladar hendido y descubrió que estos genes adicionalmente formaban y tenían importancia dentro de la formación dentaria. En una universidad en Finlandia encontraron que había más de 300 genes involucrados dentro de la formación dentaria, pero no todos esos genes están actuando en todos los dientes al mismo tiempo. Hay una formación de patrones dentales específicos que, determinados genéticamente, garantizan la posición dental específica para cada diente y nos van a definir la estructura, el tamaño y la forma o el tipo de diente. Sobre teorías de la formación dental se pueden sacar varias conclusiones. Inicialmente, la primera teoría o la teoría más válida para la formación dental era el modelo de campos morfogenéticos, que explicaba cómo se formaban los dientes de incisivos hasta los premolares. Estos dientes se forman cuando los dientes deciduos, que son los que se caen, dan paso a los dientes permanentes. Entonces, él expresaba que se formaban tres campos morfogenéticos que hacían la formación de estos dientes de manera completa. Sin embargo, esto no dejaba explicar por qué los molares se formaban adicionalmente detrás de estos dientes. Fue en 1978 cuando Osborne introdujo su concepto de modelo de clones, en el cual había un clon principal, que era el del primer molar, que extendía una serie de plaquitas o de láminas dentales hacia la parte posterior para que en réplica se formaran el segundo y el tercer molar. Estas dos teorías convivieron hasta que en 1985 Sharpe, un autor inglés, sugirió la formación de un código homeobox odontogénico. Sabemos que los genes homeobox y en general los genes Hox son los que dan paso a la formación de la cabeza y de la parte del esqueleto craneofacial y en general el esqueleto axial.
con base en un concepto que se llama la parte de somitómeros. Este concepto lo toma Sharpe y lo introduce para mostrar que esos mismos elementos los tenemos en la cavidad oral y en la estructura craneal como tal. Wakamatsu fue otro autor que, posterior a Sharpe, introdujo la idea de que no solamente debemos tener en cuenta que se forman los dientes como se ha dicho hasta el momento con relación a la parte de los eventos genéticos que mencionaba Sharpe, sino que hay que tener mucho cuidado porque cuando utilizamos modelos animales, los modelos animales deben tener los 4 tipos de dientes que nosotros tenemos normalmente. Entonces los ratones no serían una buena opción para esto. ¿Cuál es la secuencia de un proceso de formación coronal normal? Por lo general empieza con la lámina dental, que es la estructura que nos va a hacer una inducción odontogénica primaria. Después, esa lámina dental se engrosa para formar la banda epitelial primaria. Esa banda epitelial nos va a determinar las regiones dentales donde se van a formar los dientes una vez formada toda la estructura epitelial. Pasa por la placoda dental, que es una plaquita ya propiamente dicha, en la cual se forma un centro de señalización celular primaria que es muy importante para los siguientes eventos que se van a determinar en el diente. El germen dental es una estructura también muy importante porque es la estructura que nos va a determinar la identidad dental. Es decir, que a partir de allí vamos a empezar a determinar cuáles dientes van a ser incisivos, cuáles van a ser caninos, cuáles son premolares y en el caso de una persona más adulta, cuáles van a ser los dientes molares. Hay una etapa también muy importante que es la de casquete dental, que va finalmente a determinar la forma dental en un proceso que se llama histodiferenciación, y la campana dental, que es el último proceso en la formación coronal, en la cual la formación de los tejidos dentales nos lleva a un proceso de morfodiferenciación. Entonces, en resumen, tenemos 6 tipos de procesos de formación coronal que van construyendo sobre lo construido para pasar de la parte de inducción, donde no hay cambios celulares todavía, allá pasar a un proceso propiamente establecido de proliferación, histodiferenciación y morfodiferenciación. Entonces, vámonos hacia la lámina dental. Hacia la semana 6 de la semana intrauterina, tenemos identificados el ectodermo, que sería esta partecita que está en azul, y el mesénquima, que está hacia abajo. Acá tenemos colocado que va a formar el futuro ectomesénquima. Ese futuro ectomesénquima se forma porque a esta plaquita le llega una parte de señal celular muy importante, que son las células de cresta neural que vienen desde la porción craneal y de la porción dorsal hacia la parte ventral, trayendo la información de las células de cresta neural. Esas células tienen información de los estadios determinados por los genes homeobox, non-hox, para la formación dental en casos específicos. La dirección de potencial inductivo, entonces, por lo tanto, viene desde la parte epitelial hacia la parte del mesénquima. Solamente cuando lleguen las células de cresta neural a invadir estas porciones o a repartirse por esta porción, cambia la parte de inducción celular, como vamos a ver más adelante. En la sexta semana, hacia el final de la sexta semana, encontramos que esa lámina dental ha cambiado a una banda epitelial primaria. Entonces, encontramos aquí la lámina dental, ubiquémonos aquí
en el piso de boca, aquí está la lengua, aquí están los carrillos, y es en esta lámina dental donde se forman varios estados histológicos que son muy importantes. Primero, la invasión y la división del mesénquima, que nos va a ayudar a formar una estructura muy importante que es la formación del ectomesénquima. Como segundo, es el establecimiento de polaridad entre los ejes orales, que son los ejes que van hacia la parte de afuera, con el eje aboral de los arcos dentales, que es el que lleva a la formación de los dientes, propiamente dicho. Como tercero, tenemos que hay un desplazamiento del potencial inductivo del ectodermo oral al ectomesénquima. Entonces, recordemos que a este nivel ya se están reclutando en esta zona las células de cresta neural que han migrado desde la parte posterior de la cabeza. Y son esas células las que traen todos los elementos que constituyen la formación de la parte viva del diente, es decir, la parte de la dentina y los otros elementos que conforman la raíz del diente. Una vez que terminamos por ese proceso, a la séptima semana de vida intrauterina, la placoda dental, que es el siguiente estadio de formación de la corona del diente, pasa a una placoda dental, que es un centro de señalización celular primario. Ese centro de señalización celular inicia como un nudo de iniciación, el cual nos va a ayudar a formar todas las estructuras que vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Se forman los nudos de iniciación en el ectodermo y se forma una estructura que es un germen o un botón dental que va a estar formado conjuntamente por el epitelio, células epiteliales, que ya no van a seguir en dirección oral, como les decía, sino en dirección aboral, dándole profundidad, y un ectomesénquima que es el que se empieza a reclutar en esta zona. Hacia la semana octava de vida intrauterina, el germen dental va a pasar por otro tipo de procesos que va a llevar a la determinación de la identidad dental. Es decir, vamos a pasar a ingresar este ectomesénquima habiendo cambiado la mitosis que se da en dirección oral, que es superficial, como en una superficie de una placa de Petri, a una dirección aboral para formar brotes de células odontogénicas. Es decir, vemos que esta bolsita se nos empieza a profundizar dentro del mesénquima. Finalmente, la formación del nudo primario del esmalte, también desde el ectodermo, nos va a determinar la formación de las futuras cúspides. Es decir, estos nudos primarios, que van a ser nudos que se empiezan a formar en estas zonas, van a formar la punta de las cúspides y de ahí para abajo se dividen para formar la anatomía normal de todos los dientes. Como tercer paso, en la parte de identificación del germen dental, también encontramos un proceso de histodiferenciación. Histodiferenciación quiere decir especialización tisular. Allí vamos a encontrar una parte que va a ser muy importante para la formación dentaria, que va a ser el ectodermo, y la otra, que es su contraparte, va a ser el ectomesénquima propiamente dicho. ¿Qué forma el ectodermo? El ectodermo, después de que haya pasado por un proceso de histodiferenciación, va a formar el esmalte dental, mientras que el ectomesénquima va a formar la dentina y algunos de los componentes pulpares. Entonces, como vimos, la histodiferenciación dentro del ectodermo nos va a ayudar a formar
6 procesos fundamentales. Inicialmente, los sitios dentales prospectivos que dependen del ectodermo. El control del número dental, y eso es muy importante porque cuando hay situaciones en las cuales dividimos, ya sea normal o anormalmente, un germen dentario, se pueden alterar esos procesos de control dental. Como tercero tenemos la regulación de la diferenciación odontoblástica, es decir, sabemos que el esmalte es muy importante para lograr la diferenciación odontoblástica y es el que de alguna manera determina el proceso de iniciación de esta diferenciación. También regula la orientación dental, es decir, impide que los dientes, en la mayoría de los casos, salgan por donde tienen que salir. En algunos casos, como estamos hablando de genética y estamos hablando de casos posibles en los cuales no haya suficiente información genética dentro de las células para guiar ese proceso de manera adecuada, se pierde esa orientación dental y se forman procesos tales como la impactación de piezas dentarias, que es bastante frecuente en nuestra práctica ortodóntica. Como quinto, la proliferación para la formación de los gérmenes dentales, que es un paso básico para la formación de los dientes propiamente dicho. Y vamos a marcar finalmente cuáles van a ser las regiones de los incisivos y de los molares, tanto en la parte del maxilar como en la parte de la mandíbula. Entonces vemos que esos 6 eventos que ocurren dentro de la diferenciación del ectodermo son fundamentales para una buena disposición de los dientes, que se formen los dientes donde deben ser y que erupcionen por donde deben erupcionar. Cuando hablamos del mismo proceso, pero en el ectomesénquima, tenemos que diferenciar que hay una correlación muy importante entre lo que pasa en el epitelio dental, que ya lo describimos, con lo que pasa en el ectomesénquima. Este ectomesénquima nos va a determinar varias cosas. Es necesario que lo marquemos especialmente en las regiones ectomesenquimales a nivel de los molares para desarrollar todos los procesos que conllevan a la formación de los molares como tal. También nos va a ayudar a determinar el tamaño de los molares e incisivos mandibulares y nos va a ayudar también en el desarrollo de incisivos maxilares. Tiene un papel importantísimo en uno de los procesos más estratégicamente hablando comprometidos desde el punto de vista celular, que son las interacciones entre las células y la matriz extracelular. Mantienen y forman todas esas interacciones que se dan en ese momento. Y por último, contribuyen a la turgencia celular, que hace que estas células inicien su proceso de histodiferenciación propiamente dicho. Una vez que ese proceso se está dando adecuadamente, como ya lo describimos en el ectodermo y en el ectomesénquima, lo que viene a continuación es el inicio de la formación de componentes dentales específicos. Esos componentes dentales ya se vislumbran a nivel de la parte ectodérmica y de la parte del ectomesénquima como tal, que aquí aparece señalado con estos cuadritos rojos. Hay un punto muy importante que es este espaciecito verde que aparece aquí con su lineecita, que contribuye a la formación de tejido nervioso. Entonces, para repetir, la formación del germen dental incluye el germen dental propiamente dicho, que va a formar el futuro órgano del esmalte. El ectomesénquima condensado que se encuentra alrededor va a invaginarse, ya vamos a ver cómo se genera ese proceso de invaginación para formar la futura papila dental.
Por acá, por la parte externa, las células mesenquimales nos van a formar las células que van a constituir el futuro folículo dental. Y por último, pero no menos importante, la formación de tejido nervioso, que es la que se extiende desde estas fibras nerviosas que también vienen migrando con las células de cresta neural. Hay fibras de tejido o células nerviosas que se extienden a través de todo el tejido y empiezan a inervar todos los elementos, incluidos los dientes. Esto ocurre ya hacia la 16ª semana de vida intrauterina. Hay un proceso muy importante dentro del germen dental, que es el proceso de patronamiento dental. Entonces, ¿se acuerdan que les había mencionado anteriormente que los dientes, a pesar de que se encuentran más de 300 genes involucrados, hay algunos genes que están aplicados a algunos dientes y hay otros genes que no? Este patronamiento dental se nos genera exactamente así y lo vamos a explicar en un momento. Entonces, cuando nos desplazamos hacia la parte de los incisivos, hacia aquí, hacia la parte anterior de los dientes, marcados en verde, vamos a encontrar que los incisivos van a tener dos tipos de genes expresados dentro de su genoma: el MSX1 y el ALX3, que son genes, como se imaginan, los terminados en X son homeobox, que están encargados de la formación de este grupo de dientes. Los caninos, que son los dientes que están en azul a lo largo, van a estar formados por una expresión del gen MSX1 únicamente. Entonces, cuando hay alguna ausencia de alguno de los dos, los incisivos se pueden ver algo afectados, pero el canino sí se ve muy afectado. Los premolares tienen también dos tipos de genes, pero genes diferentes a los que expresaban los incisivos. El MSX1 está actuando allí, pero el BAR-X1 está actuando también. Entonces, estos genes son comandantes de este tipo de proceso a nivel de los premolares. Por último, los molares están marcando para el gen BAR-X1, completando la formación dental completa. Entonces, aquí podemos identificar los dientes que se dan en el maxilar, en la premaxila. Este diente que aparece cortadito aquí es el incisivo lateral, y no es por motivos de ilustración, sino porque este diente está claramente en la mitad de la premaxila. Entonces, muchas veces cuando se está formando la cara, como te explicarían otro tipo en otra sesión como la que tenemos, estos dientes se pueden ver divididos en dos y forman dientes independientes a un lado y al otro del maxilar. Por último, vamos a entrar a la parte de casquete dental. Este casquete dental es ya la parte final que va a determinar la forma dental propiamente dicha. Vamos a basarnos en un modelo que se llama el diente multicuspidio, que es el que más nos interesa en este momento. Entonces, aquí podemos encontrar varios elementos que son bien importantes. Primero, el canal gubernacular es el canal que une los procesos del ectodermo con el órgano del esmalte. A partir de la parte que es succesional, se nos forma la lámina succesional, que es la lámina que nos da origen a los dientes permanentes. Entonces, estamos hablando de dientes multicuspidios, pero a nivel de la parte premolar.
Cuando estemos hablando de la parte molar, recordemos que esta parte de la lámina sucesional no se presenta. Pero en los premolares sí encontramos este doble juego. La lámina sucesional y la lámina dental propiamente dicha. Adicionalmente tenemos un elemento que es el que aparece aquí en amarillo, que es la papila dental, que viene derivada del ectomesénquima. El folículo dental ya le encontramos con unas características mucho más definidas que van a dar origen a la parte de hueso alveolar y a la parte del ligamento periodontal. Ese ligamento que une el diente al hueso alveolar y al cemento es muy importante para el correcto desarrollo de los dientes y su correcta erupción. Y por último, las fibras nerviosas que se empiezan a extender no solamente por la parte externa, sino que empiezan a invadir la parte de la papila dental propiamente dicha. En cuanto a la determinación de la forma dental, esta parte que voy a explicar es muy importante. Los primeros dientes que se forman son los dientes multicuspídeos, que son los dientes que tienen corona hacia la parte de afuera o vestibular y hacia la parte de adentro o la parte lingual. Cuando se avanza en la histodiferenciación, cambian las posibilidades de formación dental y se forman dientes unicuspídeos, que son los dientes que finalmente forman los incisivos y los caninos. Entonces, ¿qué pasa allí? Los dientes ya no tienen una doble formación, como era la que veíamos aquí de cúspides vestibulares y linguales, sino que tienen una cúspide única, que es la que va a dar como resultado una cúspide, como decía, única propiamente dicha. Tiene las mismas posibilidades, presenta el órgano del esmalte, ya se empiezan a diferenciar algunas estructuras dentro del órgano del esmalte como el retículo estrellado. Hay una lámina succesional también que va hacia la parte lingual de estos órganos que se están formando y toda la parte de estructuras que vienen por la parte del folículo dental y las partes conformacionales del órgano del esmalte propiamente dicho, que son el epitelio externo, el epitelio interno, el retículo estrellado y el epitelio de transición. Una vez que se ha iniciado esta formación, la campana dental tiene un determinante muy importante de la forma dental. Entonces, cuando se encuentra en campana temprana, se empiezan a formar los ameloblastos por un proceso que se conoce como amelogénesis y los odontoblastos por un proceso que se llama dentinogénesis. Estos dos procesos nos van a formar lo que se conoce como la estructura dura del diente. La pulpa dental, que es la parte viva del diente, viva entre comillas porque la parte de la dentina, a pesar de que sea una porción dura, también tiene extensiones pulpares o extensiones de los odontoblastos que se extienden casi en toda su longitud. La pulpa dental tiene otro tipo de conformaciones que son más de la parte mesenquimal propiamente dicha. Es decir, tienen fibroblastos, tienen angioblastos, fibras nerviosas, monocitos, y están siendo invadidas por algunas fibras nerviosas que se empiezan a extender a lo largo del diente. Entonces, vemos aquí en este recuadro cómo acá se empiezan a enfrentar los ameloblastos, los odontoblastos. Acá hacia la parte interna estarían las células del retículo estrellado, el estrato intermedio, una zona acelular que es la dentina de manto,
Y hacia el otro lado ya se empieza a diferenciar lo que se conoce como la parte de ameloblastos propiamente dicha. Acá también observamos las fibras nerviosas en verde y el inicio de la vasculogénesis. Cuando hablamos de formación vascular, debemos referirnos a dos tipos de procesos. La vasculogénesis, que es la primera formación vascular que se forma en el organismo. Es decir, la entrada de todos esos vasitos o de todos esos capilares a los tejidos que van a irrigar. Cuando esos capilares se empiezan a duplicar o triplicar para cubrir más área, se llama un proceso de angiogénesis. Entonces, acá ya vemos lo que pasa más adelante, cuando ya se forma propiamente dicho la formación de las estructuras de la dentina y del esmalte. Acá seguimos teniendo la dentina del manto en el centro. Vemos que los ameloblastos que están en esta zona están iniciando la formación de esmalte acá, en blanco. Los odontoblastos no solamente han iniciado la formación de dentina, sino que también están siendo rodeados por estructuras nerviosas. Estas fibras nerviosas, esas terminales nerviosas, son muy importantes para transmitir los impulsos nerviosos que se generan en el odontoblasto a las células o al sistema nervioso para establecer conductas tales como dolor ante impulsos derivados de la segregación de ácidos, como en la caries dental, por ejemplo. Entonces, repitiendo, el órgano del esmalte, vamos a tener la amelogénesis ya claramente establecida por los ameloblastos y el resto de estructuras de soporte que tiene el órgano del esmalte. La papila dental va a tener un proceso de dentinogénesis ya claramente establecida, no solamente con odontoblastos, sino con terminaciones nerviosas y angioblastos en algunos apartes donde logran penetrar un poquito la parte de capa odontoblástica. Y por último, la formación de la pulpa dental, donde los fibroblastos, los angioblastos, las fibras nerviosas y los monocitos se encuentran en una configuración mucho más definida. Con esto terminamos la parte de formación coronal. Más adelante los invitamos a seguir conectados con nosotros para explicar otros aspectos de la formación dentaria, que son la formación radicular y la erupción dental. En conclusión, entender el proceso de desarrollo dental coronal desde el punto de vista embriológico molecular permite al odontólogo clínico evaluar la presencia o ausencia de estos eventos desde la evolución clínica, lo cual es importante para detectar y describir con precisión eventos que no necesariamente siguen el camino normal de odontogénesis. Con esto último terminamos nuestra intervención de hoy. Los invitamos a que sigan conectados para aprender más sobre la odontogénesis dental.